Radio Santiago 540 AM en Guayaquil no se responsabiliza de las opiniones vertidas en este espacio. El programa que escuchará a continuación es en vivo, apto para todo público. Tipo de contenido F, formativo. Bienvenido a tu programa Entrenamiento para Padres, un programa donde podrás aprender a enseñar y educar a tus hijos de una mejor manera. Responderemos a tus preguntas e inquietudes que como padre de seguro tienes. Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. ¡Empezamos! Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Entrenamiento para Padres desde casa. Estamos muy contentos de poder estar el día de hoy con la bendición de Dios, emitiendo un nuevo programa, comunicándonos con ustedes, llegando a cada uno de sus hogares. Bueno, queridos amigos, como ustedes saben, estamos en un ciclo de temas, de programas en los cuales estamos procurando aportar con algunas herramientas y estrategias que sean muy aplicables y pertinentes a esta nueva realidad que vivimos, a la cual nos estamos poco a poco adaptando, ajustándonos de la mejor manera y con la actitud y predisposición, la mejor predisposición que podamos tener. Y justamente por eso, hoy contamos con el valioso aporte de una invitada muy especial, una gran amiga. Se trata de la psicóloga, psicoterapeuta y coach, Carol Obando, quien nos va a acompañar el día de hoy para hablar de algunas estrategias en relación al personal que está en primera línea, al personal de la salud, a los médicos, las enfermeras, todos aquellos que están día a día como superhéroes, dando lo mejor de sí, a pesar de que son seres humanos igual como nosotros, con familias, con sus propias situaciones, preocupaciones, necesidades, realidades, y que pues muchas veces también, precisamente por la razón de estar en contacto o en mayor contacto con personas infectadas, están en aislamiento, voluntario o involuntario. Realmente algunos incluso están en hoteles, otros dentro de sus propias casas aislados, bueno, en diferentes circunstancias. Mi querida Carol, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, qué alegría saludarte, Alexandra. El gusto es nuestro, realmente estamos muy contentos de poder estar en contacto contigo, estamos muy seguros de que todo aquello que vas a compartir con nosotros será de mucha importancia, sobre todo porque no solamente el personal de la salud en estos casos, además de toda la población, está en aislamiento, pero en aislamiento absoluto de sus familias, en muchos casos también personas que trabajan en industrias, personas que trabajan en algunas empresas X, se encuentran en circunstancias muy parecidas. Entonces, realmente es muy pertinente que abordemos este tema el día de hoy y de alguna manera poderles ayudar, acompañar en ese proceso. Mi querida Carol, ¿cuál es el impacto que tendría en la psicología de una persona el aislamiento social? Bueno, nosotros somos seres humanos sociables por naturaleza, entonces el hecho de que nosotros estemos aislados y personas que tengan que estar prácticamente solas, pues es muy difícil. Entonces la persona puede empezar a representar muchísimo miedo, muchísima rabia también, y esto puede alterar su sistema nervioso central y provocar muchísima más ansiedad. Entonces, tener miedo es normal, es importante que conozcamos que tener miedo es absolutamente normal. Lo importante es canalizarlo para que este miedo no se convierta en pánico y la persona termine más adelante con algún trastorno de estrés postraumático o un trastorno de ansiedad o depresión. Entonces, la idea es que reconozcamos que estas emociones son naturales, son adaptativas, incluso son funcionales, porque gracias al miedo nosotros podemos estar también dentro de casa, podemos estar con las normas de higiene y demás. Pero sí llega un punto en donde la persona siente muchísima desesperación, si podemos hablarlo así, muchísima desesperación frente al tema de la incertidumbre. Nosotros tenemos en nuestro cerebro la capacidad de sobrevivir y esto hace que nosotros estemos como muy atentos a medir y a controlar los pasos que están en nuestra vida.
Y pues sin duda alguna la pandemia ha hecho que nosotros estemos en un momento de incertidumbre muy amplio, entonces genera desesperación y mucho miedo. Bueno, definitivamente el miedo, que es una emoción que para uno, pues al escucharla, es sinónimo de algo negativo, de algo que nos resta, pero si bien es cierto, como lo acabas de mencionar, es también un factor fundamental en nuestro estado de supervivencia constante, porque es el miedo justamente que nos prepara para huir cuando estamos frente a algo que representa peligro o riesgo para nosotros. Pero ante algo que nosotros nunca nos hemos preparado, porque toda la vida nos hemos enfocado en prepararnos para un futuro, en prepararnos para ser profesionales, en prepararnos para ser pareja, para ser padres, para ser hijos, para muchas cosas que, bueno, nunca terminamos de prepararnos para eso, pero para algo como esto nunca nos pasó por la mente. Entonces, esto duplica, triplica o quintuplica ese estado de zozobra porque no tenemos a quién recurrir y decir, bueno, tal vez tú me vas a dar una guía, un acompañamiento, porque incluso los propios terapeutas, los propios entendidos en el aspecto psicológico, también estamos enfrentando o estamos frente a esta situación que también nos demanda muchísima zozobra y pues desconocimiento, ¿no? Y que estamos haciendo también camino al andar. Mi querida Carol, más allá del tema del impacto que definitivamente es importante y en muchas ocasiones es imposible de medir en cada persona lo que podría lograr hacer, existe un aspecto también en el personal de salud que es el estigma. En algunas ocasiones en redes sociales he visto un par de videos en el caso de una enfermera llorando porque se ha sentido sumamente incómoda en un supermercado comprando sus víveres porque pues bueno, también tiene que continuar con su vida dentro de lo que cabe, dentro de lo que sus propios horarios les permiten, y pues se encuentran con la actitud de rechazo, que bueno, son sentimientos encontrados, creo yo, en la población, porque es una admiración muy grande y un respeto inmenso para estas personas que lo dan todo hoy por hoy sobre todo, pero al mismo tiempo es ese temor también, ¿no? Ese miedo que hay detrás de, no quiero tenerte cerca porque me puedes contagiar. Pero la connotación que tiene esta reacción, ¿qué podría generar y sobre todo cómo manejarla en ese momento, ¿no? Bueno, sí, mira, es importante que conozcamos que sobre todo el personal de la salud tiene todavía un miedo mayor porque ellos se preocupan por su salud propia, por la salud de su familia, el rechazo social que se está incrementando desafortunadamente, como tú lo dices, y el estrés durante la atención. Entonces sienten muchas veces que no pueden entregar toda su capacidad profesional porque tienen en su mente también el miedo al contagio, ¿no? Entonces disociarse de ese momento no es tan sencillo y esto puede provocar, dependiendo del sistema reactivo y perceptivo que tenga la persona. Entonces aquí quiero hablarles un poquito desde la terapia breve. Nosotros hablamos de diferentes formas de percibir el mundo. Entonces a algunas personas les afecta de forma diferente. Hay personas con de estilos más controladores, personas que quieren tener todo medido, todo bajo control. Este tipo de personas entonces tienden a reaccionar conteniendo las emociones, y el hecho de que ellos contengan y prevengan y se nieguen a sentir, terminan desbordándose y perdiendo el control. Entonces primero vamos a identificar una persona que afronto, si soy una persona que evito o si controlo. Entonces, dependiendo de mi manera de yo voy a tener mi forma de ayudar. Entonces, primero, si es una persona que controla mucho, que toma muchas precauciones, de tipo obsesivo, entonces este tipo de personas son personas que están constantemente informando, por ejemplo, porque quieren tener todo bajo control, entonces están informándose a toda hora, en todo momento. Para ellos, la recomendación es empezar a reducir esta sobreinformación. Únicamente tiene que ser información técnica. Son personas que están todo el tiempo informándose, vamos a limitar solo a 2 o 3 veces al día durante 5 minutos cada día. Esto les va a ayudar a sentir que aún tienen el control, pero va a reducir muchísimo la ansiedad. Si mi característica es informarme todo el tiempo, pues voy a reducir. Ahora, si mi estilo es más bien evitar y no me informo absolutamente de nada, si mi estilo es no tener sensaciones, evitar sentir, evitar pensar, pues entonces lo que voy a hacer es inyectarme un poquito de miedo para
vacunarme, como hay muchos no entienden esto y que es maravilloso a nivel cognitivo que sucede. Entonces, lo que van a hacer este tipo de personas es informarse, pero solo 2 minutos 3 veces al día. 2 minutos. Un total de 6 minutos. Exactamente. Entonces, si ellos, por un lado tenemos la persona que se sobreinforma y por el otro lado tenemos la persona que evita al máximo. Entonces, vamos a ir reduciendo y finalizándolos a ese punto. A ver que llega un momento en el último para no pensar. Más intentan, más piensan en esto. Entonces, las mujeres siempre tener a mano una libreta y una plumita. Esto es muy importante porque cada vez que vienen esos pensamientos intrusivos, negativos, catastróficos, incluso recurrentes, que llegan así de un momento a otro como contacto, lo que vamos a hacer es pensamiento a un papel, como si estuviéramos haciendo una fotocopia de lo que está sucediendo en mi mente. Eso va a hacer que la mente sienta que ella ya se ocupa de esto. En ese sentido, toda esa ansiedad va a empezar a reducir. En lugar de intentar no pensar, lo que hacen es aterrizarlo. Otra característica importante también es las personas que se esfuerzan en no sentir. Personas que dicen, no puedo derrumbarme, yo no voy a llorar, voy a hacer otra cosa. Eso lo que está haciendo simplemente es guardando y en un momento que se desborda. Entonces, darse permiso para sentir, dar un espacio para llorar, concederse el espacio, 10 minutos al día, y si tiene ganas de llorar, si tiene ganas de en ese momento tal vez desbordarse, lo puede hacer en la alarma y continúa su día. Pues hace que la persona empiece a tener un equilibrio en su mente. Ahora, más adelante, lo que vamos a tener, también hay un estilo y empiezan a buscar respuestas un poco, porque ante decías, entonces respondemos, las vamos a inteligentes, más importancia y cognitiva. Entonces, en vez de dar la respuesta, lo que hago es pasar tal cual el pensamiento. Es importante porque eso lo que hace es que tu mente ya se y no sigo más con eso, ya no esta respuesta innecesaria porque lo hago más grande, empieza a crecer muchísimo más. Adicionalmente a todas las técnicas también es bien importante que incluyamos dentro de lo que se puede, lo que ya menciona todo el mundo, de hacer ejercicios, todo es muy importante y bueno, como los médicos, pero las personas que nos escuchan es muy importante que lo sepan también. El hacer ejercicio lo que hace es eliminar toxinas e incrementar también serotonina, dopamina y hace que nuestro cuerpo esté más equilibrado. Entonces, recomendaciones 30 minutos al día y en esos 30 minutos utilizar 10 minutos, acelere un poquito más el corazón, que logramos con ahí tengamos realmente lo que necesitamos. Necesitamos para estimular un poquito este tipo de neurotransmisores. Y de hecho, los estudios que certifican el hacer ejercicio 30 minutos al día, esforzándonos 10 minutos más, tiene un efecto muy similar a un antidepresivo. Entonces es bien importante que lo incluyamos dentro de nuestro protocolo de salud mental. Perfecto. Bueno, y definitivamente nuestro cuerpo es capaz de generar todo aquello que necesitamos y que no necesitamos buscarlo fuera. La cuestión aquí es optimizar ese funcionamiento y poner lo mejor de nosotros para que nuestro sistema vaya bien, funcione bien. Mi querida Carol, en el caso de estos efectos leves que pueden presentarse del enojo, la rabia, el insomnio, la irritabilidad, etcétera, pueden también ya algunas personas estar presentando algunos síntomas ya un poco más o efectos más avanzados, como son los estados depresivos, la ansiedad. Incluso también en algunos casos hay personas que podrían haber intentado autoeliminarse y que tal vez algún compañero de trabajo ha notado estos cambios en su conducta y no necesariamente un familiar porque está aislado. Para quienes nos escuchan, que tal vez no son familiares, pero son personas que están muy cercanas y que notan estos cambios que para la misma persona que los está presentando tal vez son imperceptibles o simplemente no los quiere confrontar o mirarse en sí misma, ¿qué podríamos recomendar? ¿Qué hacer? Sí, esta pregunta me encanta porque hay mucho tabú con respecto a
a las enfermedades mentales y en este momento son funcionales, o sea, va a haber muchas personas que van a terminar con este tipo de trastornos de ansiedad. Entonces el llamado es, sobre todo las personas que están conviviendo o que han visto una conducta totalmente extraña, incluso el hecho de estar absolutamente sereno ya es un indicador de algo, claro, porque debe haber un poquito de miedo, debe haber un poco de incertidumbre. Una respuesta ajustada. Entonces, a la realidad. Exactamente, estaría descontextualizado, entonces eso también es muy importante. Entonces, las personas, si están iniciando, por ejemplo, ¿qué queremos nosotros al canalizar la rabia? Que la rabia no se convierta en agresividad. ¿Qué queremos al canalizar el miedo? Que no se convierta en pánico. Con esto queremos decir que las emociones son normales y son naturales. Si ustedes observan que estos síntomas ya vienen más de 2 semanas, es bien importante primero contactar ayuda terapéutica. Afortunadamente online hay muchísimos terapeutas que estamos en disposición, porque son cosas que hay que manejar. Pero, por ejemplo, antes de que esta rabia se convierta en agresividad, algo que yo les recomiendo muchísimo es las cartas terapéuticas de la rabia. Todos los días, durante 15 minutos con alarma, ni uno más, ni uno menos, van a escribir y se van a permitir sentir toda esa rabia. La van a sacar, tienen derecho incluso a decir palabras descontextualizadas, palabras groseras escritas. Y una vez termine esa alarma, desechan la carta, se lavan las manos, se lavan la cara y continúan su día. Eso es lo que nos ayuda es a que esta rabia no se esta misma carta. Exacto, ya no lo tienes y ya no tienes esa rabia adentro, sino afuera. Hay un distanciamiento emocional importantísimo al escribir. Entonces, esta carta lo que les ayuda es que la rabia no se convierta en agresividad. Es muy importante que lo reconozcan. Ahora, ¿qué pasa también cuando empieza a haber rasgos de depresión, de ansiedad? Una característica bien importante son los ataques de pánico. Entonces, ¿qué van a hacer cuando llegue un ataque de pánico para las personas que nos están escuchando y no saben qué es? Es un momento de ansiedad muy intenso, que dura poco, pero es tan intenso que provoca temblores, falta de oxígeno, oleadas de calor, oleadas de frío, sienten que la respiración está cambiando y muchas personas tienen miedo a morir, a tener un paro cardíaco o a enloquecer y a perder el control. Esos son los 2 tipos de respuesta. Entonces, si hay un momento así, ustedes tienen una persona al lado que tenga esos síntomas, también le van a recomendar que tenga un diario de a bordo. Apenas llegue el síntoma, no debe ser ni antes ni después. Antes no, porque puede ser una fantasía de lo que va a suceder, claro, y después ya tiene información contaminada. En el justo momento, aunque es muy intenso y es muy difícil, lo que van a hacer es a registrar hora, lugar, fecha y síntomas. Esto si lo pasamos ya a la parte técnica, que normalmente uno no lo explica, pero aquí vale la pena porque si nos escuchan médicos, ellos tienden a querer escuchar el concepto y de dónde viene. Entonces lo que hacemos con esto simplemente es, al escribir, pasamos todas estas emociones a la parte racional y los síntomas fisiológicos reducen. Porque si bien es cierto, cuando tenemos ansiedad y un miedo intenso, nuestro cerebro se prepara para la huida, la agresión o el bloqueo. Cuando nosotros escribimos, pues obviamente si estuviéramos frente a un peligro tan real como un animal que nos va a atacar, jamás iríamos a escribir. Y estamos activando la parte racional. Entonces en este punto los síntomas fisiológicos empiezan a disminuir. Es muy importante que lo hagan porque si dejamos avanzar, el miedo siempre va a crecer y va a crecer y va a crecer. Y lo que no queremos es que haya después un trastorno de pánico. Si lo paramos a tiempo, empezamos a canalizarlo. En lo que también, Alexandra, aprovecho aquí, lo que va a haber muchísimo también es estrés postraumático. De hecho, muchos doctores ya lo pueden estar presentando. Así es. Entonces, la recomendación acá es, vamos a sumergirnos en el trauma para poder flotar. Es la única manera, aunque siempre, si pudieran tener un terapeuta sería fabuloso, porque hay momentos difíciles donde sí sería lo ideal, pero bueno, estamos en una pandemia y aquí sobrevivir es como puedas hacerlo. Exactamente. Entonces lo que van a hacer es, van a sumergirse en el dolor, van a escribir desde el presente hasta el momento en que se desencadenó el trauma. Entonces, por ejemplo, estamos hoy 27 de abril, me siento triste, temeroso, tengo pesadillas, Empieza a relatar toda la historia hasta que llega el día 1 donde se inició el trauma. De ese momento su mente lo que va a hacer es pasar esas memorias que están bloqueadas a otro lado donde ya se
considere un recuerdo que tampoco va a ser lindo, pero simplemente va a ser un recuerdo, no va a ser un estrés estancado. Esto lo hacemos para el estrés postraumático. Y en depresión hay que tener muchísima atención si la persona tiene ideación suicida, si la persona ha intentado. Eso ya estamos hablando de depresión mayor, entonces aquí ya es importantísimo acudir también a ayuda psiquiátrica, ¿no? Si necesitamos algún tipo de ansiolítico, y así sean doctores, sean médicos, por favor no se automediquen, porque si no llevamos un proceso de la historial de la enfermedad mental, o bien no estamos siendo tan objetivos en ese momento, pues no es sano. Entonces sí es bien importante que la medicación, sí o sí, la haga siempre un psiquiatra. Claro que sí, no podemos ser pacientes de nosotros mismos. En ese sentido, como bien dice Carol, no vamos a ser objetivos, y de una u otra manera tenemos que ayudar a nuestro cerebro primitivo a poder expresar, exteriorizar e impedir que pasemos a mayores. Mi querida Carol, nos vamos a un pequeño corte, ya regresamos, por favor no se vayan, que ya volvemos con Entrenamiento para Padres. Claro que sí. Haremos una pequeña pausa. Ya regresamos con más. No te despegues y sigue aprendiendo en tu programa Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. En Radio Santiago 540 Guayaquil inicia espacio publicitario. Queridos hermanos, ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, les pido de corazón que acatemos con prontitud y responsabilidad las disposiciones de las autoridades nacionales y locales, como la de quedarse en casa. La vida de la persona es el tesoro más grande que debemos cuidar, y la familia es el lugar más seguro. Solidaricémonos con los más vulnerables y compartamos con ellos el alimento y la medicina que tanto necesitan. Que Dios nos conceda la serenidad, la sabiduría y la fortaleza para obrar en beneficio de todas las personas que amamos. Que Dios nos bendiga siempre. Yo me quedo en casa. Tutti insieme preghiamo per gli ammalati, per le persone che soffrono. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ringrazio a tutti i cristiani, a tutti gli uomini e donne di buona volontà che pregano per questo momento, tutti uniti. Seguimos con más temas y respondiendo a tus inquietudes en tu programa Entrenamiento para Padres, solo por Radio Santiago, la primera del dial. Queridos amigos, y ya estamos de regreso aquí en Entrenamiento para Padres. El día de hoy contamos con la compañía de Carol Obando, psicóloga, psicoterapeuta y coach. Estamos hablando sobre apoyo psicológico a médicos y enfermeras aislados de su familia por el aislamiento social, por la pandemia que estamos experimentando, viviendo y con la cual estamos lidiando con la mejor de las actitudes. Bueno, mis queridos amigos, un poco retomando el tema, Carol ha compartido con todos algunas estrategias de autoayuda, de autogestión. Nos ha invitado a poner mucha atención a aquellos estados o efectos que podrían ser desde los más leves luego hasta los más avanzados en la psicología de las personas pues que se encuentran en aislamiento. No muchos médicos pueden regresar a sus casas porque son los que tienen mayor contacto o contacto directo con personas infectadas, y yo pues los invito a que quienes son compañeros, los que están día a día acompañándose en el mismo entorno, en el mismo espacio, poner mucha atención, porque bueno, puede ser que en algunos el impacto sea mucho más evidente que en otros, y es también primordial que entre compañeros siempre se estén observando, se estén, no vigilando, pero
de una u otra manera acompañándose en este proceso, porque nos tenemos a nosotros mismos y a las personas que están a nuestro alrededor. Y si observan alguna señal o algún síntoma de los cuales hemos mencionado en el programa, pues ya hemos compartido las estrategias, y los invito que como esta entrevista está quedando grabada en la página de Radio Santiago, pues bueno, para que puedan cuantas veces sea necesario escuchar nuevamente el programa y aplicar todo aquello que se está compartiendo. Entonces, mi querida Carol, bueno, ¿qué pasa con la familia? Hemos hablado un poco y de manera muy precisa, Carol lo ha hecho de manera muy concreta, muy clara, en estas estrategias de autoayuda, prácticamente autogestión y autocontención. Pero una de las cosas que creo que también afecta a cualquier ser humano es, ¿y mi familia? Estoy lejos de mi familia. Yo, bueno, estoy llevándolo de la mejor manera, pero resulta que mi esposo o mi esposa no lo noto bien. Siento que a mis hijos se les está afectando el hecho de que no me ven. Hay médicos que llevan prácticamente 2 meses o más sin ver a sus hijos por miedo a contagiarlos. Algunos los ven a través de un vidrio. ¿Qué recomiendas de cómo sobrellevar esta dinámica familiar de la mejor manera posible para que, pues bueno, decir que no les va a afectar es imposible, ¿no? Pero para sobrellevarlo de la manera más saludable dentro de lo que cabe, en relación a la pareja, en relación a los hijos, ¿cómo podría la familia servir como un pilar de apoyo para sus familiares que están fuera de casa? Sí, muy bien, esa pregunta me encanta porque, bueno, los seres humanos cuando estamos frente a situaciones de peligro, estamos atravesando por momentos difíciles, tendemos a pensar en nosotros muchísimo. Entonces, los médicos que pueden llegar a su casa regularmente encuentran familias que están todo el tiempo tensos y preguntando cómo te fue, cuántas personas hubo, tal vez hubieron muertos, no hubieron muertos, empiezan a saturar muchísimo más. Entonces, si tienen la oportunidad de que esta persona llegue a casa, lo más lindo y lo más saludable es que lo traten de forma positiva, sin negar la realidad. Por ejemplo, no es lo mismo decirle, ok, báñate porque si no nos puedes contagiar, a decirle, bueno, tú ya conoces todas las normas de seguridad, así que estamos tranquilos. Se lo estamos recordando, pero lo estamos haciendo sentir bien. El lenguaje es muy, muy importante. Ahora, vamos a tener espacios en casa donde hablemos de otras cosas también, porque la vida tiene que continuar y la idea es que esta persona que está en las clínicas no se sature de información únicamente del COVID-19. Sin embargo, sí va a haber momentos en donde él necesite hablar y donde le vamos a ayudar un poquito. Entonces le vamos a decir, ok, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? Si quieres contarme, quiero que sepas que estoy aquí para escucharte. Eres un ser humano y tienes todo el derecho a sentir. Entonces es muy importante que él sepa que hay alguien que lo va a escuchar. Mientras él se desahoga, la contención es bien importante. ¿A qué me refiero con esto? A que un abrazo es válido, a que escuchar muy bien es muy válido. Lo que no es válido es alimentar el miedo y continuar con la idea y con la idea y con la idea, porque eso es como regar una semilla y hacerla mucho más grande. Entonces vamos a tener una escucha activa y vamos a contener si quieren, con un abrazo, con una palabra de cariño, recordando que siempre son personas que van a estar ahí, pero no alimentando el miedo ni alimentando una idea negativa, porque si no, no sería una contención, sino que sería más bien poner una chispa para que todo se encienda nuevamente. Entonces no, es tener un espacio para que se desahoguen. Ahora, si no pueden llegar a casa, afortunadamente, si en algún momento la tecnología nos alejaba, ahora nos une de una forma maravillosa y la tecnología es lo más maravilloso en este momento. Entonces, las videollamadas no se pueden perder. Es importante que lo hagan y cuando lo hacen van a seguir el mismo protocolo que les indiqué hace rato, preguntando cómo estás, si te has alimentado bien, toda la parte física como tal de supervivencia, pero también recomendar de pronto un libro, hablar de otras cosas, hablar de cómo se sienten estando lejos, hablar de si se extrañan o no se extrañan, hablar de todos los temas y ser también muy, muy puntuales en dar esa escucha, en que la otra persona sienta que con nosotros se puede desahogar, porque si bien nosotros tenemos miedo en casa, exacto, si nosotros tenemos miedo en casa, recordemos que el miedo en él es 3 veces mayor porque tiene miedo a
tener la misma capacidad de atender, al contagiar a su familia, incluso al rechazo social. Entonces es una carga emocional inmensa. Y con los niños sí es otro cuento totalmente diferente. Entonces con los niños y mucho cuidado con los términos que usamos, porque los niños tienen, sobre todo de 9 a 12, tienen mucho miedo a la muerte. Entonces no podemos hablar en términos de muerte. Ellos no representan las ideas como nosotros. Ellos tienen una ansiedad mucho mayor. Si para nosotros es difícil, para ellos es mucho más. Y ellos pueden empezar con pesadillas, pueden empezar con terrores nocturnos, bueno, etcétera, con cosas que no queremos. Entonces con los niños sí hay que ser estratégicos y decir, ok, papi está trabajando, en este momento no puede venir porque allá está más seguro y nosotros también. Siempre en forma positiva, evitemos mencionar muerte y contagio. Vamos a utilizar estamos seguros y a salvo. Utilizando el mismo contexto, pero en connotación positiva. Entonces con los niños también la videollamada, interactuar con el niño de una forma como si no estuviéramos dentro de la pandemia, porque obviamente los niños no tienen todavía por qué entender todo esto que está sucediendo si para los adultos es complicado. Entonces, solo decirles lo necesario con los necesario. pequeños. Exactamente. Es súper importante eso, ¿no? Y bueno, también como que definir algunos espacios donde toda la familia tenga acceso y hablar con quien está lejos, y pues también dar un momento de intimidad para hablar solo con la pareja y hablar temas propios de pareja, ¿no? Para alimentar aquellos afectos propios de esposos y pues bueno, sentir esa libertad de poder hablar de lo que sea, porque los niños no están escuchando, ¿no? Eso es importante también porque no podemos deshumanizarnos y olvidarnos de ese aspecto y de ese factor tan fundamental que es también parte de nuestra vida, porque no sabemos cuánto va a durar y no podemos posponer todo aquello, ¿no? Mi querida Carol. Exactamente, vamos a vivir el día como si no estuviéramos en pandemia dentro de lo que se nos permite. Exactamente, dejar de posponer, no, es que cuando ya pase todo esto, ahí sí vamos a hablar de lo que no es tan importante, de lo que no es para sobrevivir. En este momento hay esto de los cariñitos y los besitos, no, ahorita tienes para comer, tienes esto, no podemos pensar como que si mañana vamos a hacerlo todo, es hoy lo que tenemos y es en eso que tenemos que enfocarnos. Carol, se me viene a la mente algo que creo que es muy puntual también, muy importante y pertinente. Creo que los médicos, o la mayoría de ellos, habrán pensado en su momento de carrera, ya los que ya ejercen, ¿no? Sobre todo, ya creo haberlo visto todo, ¿no? Ya mis ojos están desensibilizados, ya creo que nada me sorprende, pero creo que hay imágenes, escenarios que sobrepasan cualquier ficción dentro de lo que hemos podido ver aquí, incluso en Guayaquil. No voy a entrar en detalles, todo el mundo sabrá a lo que me refiero. Y en el caso de los médicos, imagínate que verlo a través de redes sociales es impactante. Para los médicos que están donde realmente ocurren las cosas, a medio metro o a un metro de estos escenarios, ¿qué ejercicio visual podrían utilizar, a lo que nosotros llamamos como visualizaciones terapéuticas, para poder reemplazar, eliminar de su mente aquellas imágenes que los tienen perturbados y que por más que intentan sacarlos de su cabeza no pueden, y eso los persigue para todo lugar que van, y que lo único que hace es intensificar aquellos síntomas de ansiedad, de miedo, de pánico, y que bueno, ¿cómo les podemos ayudar? Y algo que no les lleve muchos minutos y que puedan aplicarlo a diario, sea con lo que vean o también con lo que escuchen. Lo puedan disminuir, claro que sí. Mira, es importante, sí, ellos pueden hacer incluso el ejercicio mucho tiempo antes de acostarse, unas 2 horas antes. Estas imágenes, entre más se lucha, sucede como el pensamiento, ¿no? Entre más quieres no tenerlas, más llegan. Más vienen, Entonces lo que vamos a hacer con ellas, entonces lo que vamos a hacer con ellas es una imagen o es película, puede tener movimiento, tener color, tener sonidos. Cuando las tróficas tienden a ser mucho más grandes, mucho más vividas. Entonces, en lugar de no pensar en ella, lo que van a hacer es reducir el volumen, a reducir el color, a ponerla en blanco y negro, el tamaño, a quitar, y lo empiezan a volver casi un puntito pequeñito y lo empiezan a mandar hacia la parte izquierda de su mente. Ya está en la parte izquierda, muy pequeñita. Van a poner una imagen donde se sientan saludables, donde se sientan fortalecidos. Porque si dejamos un huequito ahí, la imagen vuelve.
Entonces la idea es que hagamos como un movimiento de la mano. Está esta imagen, la empiezo a cambiar, la cambio totalmente, le quito el sonido, la transformamos, le quito el sonido, le quito el brillo, le quito el color y le doy la vuelta y la cambio por una imagen que me haga potenciar. Y después de eso lo que pueden hacer es, si tienen el tiempo fabuloso, terminan de hacer el ejercicio visual y empiezan a concentrarse en la respiración, en el sube y baja, porque este ritmo entremos en una especie de... Si vuelve nuevamente la imagen, lo vamos a hacer nuevamente. Y hasta que tenemos la habilidad, que esto es una habilidad muy linda, ¿no? Bueno, y tú sabes como psicóloga, pero tal vez los que nos escuchan, nosotros algunas veces hacemos imágenes y sentimos que estamos dentro de la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es como si fuéramos espectadores, como si estuviéramos en una sala de cine y yo estoy fuera de la imagen y estoy viéndome actuar en otra imagen al frente. Y ahí empiezo a jugar con los tonos, con el volumen y con todo. Entonces esto hace que la imagen empiece a perder esa carga tan fuerte y empieza la persona a sentir que ella es la que tiene el control sobre la imagen, no la imagen sobre ella. Muy bien, excelente estrategia. Mi querida Carol, realmente muy agradecida por tu compañía, por tu aporte, por tu predisposición. En una próxima ocasión espero contar con tu presencia virtual, con tus conocimientos. Sí, claro que sí. Y bueno, realmente muy valioso todo lo que has compartido con nosotros. Por favor, coméntanos cómo te encuentran en redes sociales en caso de que quiera alguien contactarte. Claro que sí, Alexandra, muchísimas gracias a ti por la invitación. En cualquier momento que tengamos para poder llegarle a las personas y enseñarles a manejar un poquito estas situaciones tan adversas, con muchísimo cariño. Y bueno, la vocación profesional siempre debe ser entregada al mundo y gracias a ti. Me pueden encontrar como @carolobando en Instagram, en Facebook, y pueden comunicarse también al 098-336-4165. Muchísimas gracias, y estaba con nosotros la psicóloga, psicoterapeuta y coach Carol Obando, y se despide de ustedes quien conduce, Alexandra Ramos Gómez. Un placer estar con ustedes en este espacio. Que Dios los bendiga, nos bendiga a todos y sigamos adelante, porque vamos a salir de esto con la bendición de Dios y con la responsabilidad de todos nosotros. Que tengan muy buena tarde y hasta el próximo lunes. Hemos terminado por hoy, pero seguiremos con más todos los lunes a las 17 horas. Escúchalo por Radio Santiago, tu programa Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. Radio Santiago.